Muy buenas tardes, iniciando una nueva clase de histología. Bien, para esta sesión tenemos la última parte del sistema respiratorio. En una entrega anterior terminamos la porción conductora, que haciendo un breve resumen de la porción conductora, que empieza desde la cavidad nasal, pasa por la faringe, laringe, también la cavidad bucal está incluida ahí, tráquea, y ahí comienza la división a partir de los bronquios primarios extrapulmonares, bronquios secundarios y terciarios intrapulmonares, bronquiolos principales, bronquiolos terminales, y ahí termina la porción conductora. En esa porción conductora no se realiza en ninguna de los segmentos el intercambio de gases. Lo único que se va a suceder o que va a acontecer con el aire en esta porción conductora es la filtración de este, se va a humedecer y se va a calentar. Un papel muy importante en el que participa el moco del epitelio respiratorio y los cilios. Se ha estudiado también al epitelio olfatorio, ¿no? Son dos nuevos epitelios que hemos visto, del olfatorio y del respiratorio. Y la porción respiratoria que comienza a partir de los bronquiolos respiratorios. A partir de esta región, justamente la porción terminal del bronquiolo respiratorio, ya comienza ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, sacos alveolares, conductos alveolares y los propios alvéolos pulmonares. El epitelio respiratorio que se comenta bastante en este capítulo solamente se encuentra en porción conductora. En porción respiratoria, el epitelio que predomina es el plano o escamoso simple, ya que para que puedan difundirse los gases, la altura de la célula debe ser lo menor posible. Una célula lo bastante fina, bien plana, bien escamosa. Entonces vamos a comenzar hablando del bronquiolo respiratorio. Y el segmento, el corte ya va a ser longitudinal, no va a ser más transversal. Bronquiolo respiratorio. Es muy similar a su antecesor, que es el bronquiolo terminal, solamente que la pared es más delgada y también el diámetro interno. Desde la tráquea hasta los alvéolos, todos estos conductos, estas porciones, a medida de que se van ramificando, van disminuyendo, tanto del grosor de la pared como del diámetro interno. La pared de este bronquiolo respiratorio, similar al terminal, posee fibras elásticas, también posee músculo liso alrededor de toda la luz. Por supuesto que no hay más, a partir de cualquier bronquiolo, en sí el primer bronquiolo que es el principal, no hay más cartílago, no hay más glándulas, y el epitelio no hay más respiratorio. En este bronquiolo mencionamos su epitelio. El epitelio es cúbico simple y escamoso simple. Es que ya en este bronquiolo respiratorio, su epitelio cúbico ya está interrumpido por algunos segmentos que ya corresponden a los alvéolos pulmonares, donde se produce intercambio de gases, ya que el epitelio es plano simple. Y hacemos el corte para la explicación en sentido longitudinal. Claro que también hay que destacar acá, como es bronquiolo, la presencia de las células clara. Estas se encuentran en los tres bronquiolos, ¿no? En el principal, en el terminal y en este respiratorio. Y la función, para recordarles, de esta célula clara es de poder secretar un producto que disminuye la tensión superficial, manteniendo, en este caso,
el bronquiolo abierto para poder facilitar el paso del aire. Es una función similar al surfactante, solo que no se llama surfactante. Longitudinalmente se vería así. La pared va adelgazándose, el epitelio cúbico a plano simple en su luz, y en algunas regiones ya se presentan los alvéolos pulmonares. Por eso tiene los dos tipos de epitelios, el cúbico y el plano. Ya en algunas regiones ya comienzan los alvéolos. Se van presentando estas cavidades o compartimientos llenos de aire. A medida de que va disminuyendo el diámetro del bronquiolo, se hacen más evidentes estos alvéolos pulmonares. Y estos alvéolos pulmonares en conjunto forman lo que llamamos como saco alveolar. Es decir, que un saco alveolar no es más que un conjunto de alvéolos pulmonares. Y se va a formar, terminando este bronquiolo, ya se va a formar el conducto alveolar entre los alvéolos pulmonares. Es todo este espacio. Todo esto es el conducto alveolar. Y así termina la porción respiratoria, donde están los alvéolos pulmonares. Ahí acaba. El conducto es este. Y acá termina gradualmente el bronquiolo respiratorio y ya termina o ya comienza el conducto alveolar. Vamos a remarcar el conducto alveolar. El conducto alveolar sería todo esto. Y en realidad este conducto alveolar no tiene una pared propia. La pared del conducto alveolar se ha formado por los mismos alvéolos. Este es nuestro conducto. Por ahí pasa el aire. Y ese aire debe llegar a los alvéolos pulmonares. La secuencia sería del bronquiolo respiratorio, lo que le continúa viene a ser este conducto alveolar. Conducto alveolar. Del conducto alveolar ya estamos hablando de los alvéolos, que en conjunto forman lo que llamamos saco alveolar. Saco alveolar. Y ahí viene la última porción, los alvéolos. En estas regiones, y en sí a partir de la porción respiratoria del bronquiolo respiratorio, el epitelio se continúa como escamoso simple, o plano simple, ¿no? Escamoso simple, escamoso simple, y acá igual. Escamoso simple. Bien, volvemos acá a nuestro dibujo. El aire debe ingresar a los alvéolos y lo hace. Existe comunicación entre el conducto alveolar y los alvéolos de los sacos. Son unas compuertas. Se llaman los atrios, por donde ingresa el aire.
Esos son los atrios. Y estos atrios, estas comunicaciones, tienen una célula muscular que funciona como un esfínter de regulador, como regulador en cada una de estas comunicaciones. Y una vez que ingrese el aire, este puede distribuirse a otros alveolos por medio de los poros. El tejido conjuntivo está entre los alveolos pulmonares. En algunas regiones puede haber más tejido conectivo. Aquí está el ejemplo de un capilar en el tejido conjuntivo. Y en otras regiones menos cantidad de tejido conjuntivo, donde están más juntos los alveolos. Y es ahí donde se encuentran esos poros. El nombre es de poros de Kohn. Y este tejido conjuntivo, que puede aumentar o no de espesor, viene a ser el tabique interalveolar. Y así se va estructurando todo nuestro saco alveolar. Los poros pueden encontrarse aquí, ahí. Poro de Kohn, ese es su nombre. El poro de Kohn entonces servirá para poder pasar, difundir el aire de un alveolo a otro alveolo que no ha tenido o que no tiene comunicación con el conducto. También estos poros de Kohn sirven para equilibrar la presión del aire en cada segmento pulmonar. Y hablaremos de este tabique interalveolar antes de entrar ya a los alveolos pulmonares. Este es tejido conectivo, donde tenemos varios elementos que los vamos a ir describiendo. Estamos hablando de esta región. Tabique interalveolar, entre los alveolos. Acá vamos a encontrar algunas células del tejido conjuntivo. Fibroblastos vamos a encontrar. También hay macrófagos. Los macrófagos que encontramos acá a nivel de los alveolos se llaman igual macrófagos alveolares, o conocidas también como las células de polvo, Mastocitos también existen. Las células que participan iniciando una respuesta inflamatoria. Elementos linfoides. Y claro, fibras. La colágena tipo 3 y las fibras elásticas también. Todos podemos encontrar en un tabique interalveolar. Justamente donde encontramos mayor grosor de tejido conjuntivo, es decir, donde el tabique sea más grueso, vamos a poder localizar en este más cantidad de vasos sanguíneos, como en este caso, aquí. Este es un capilar pulmonar. El capilar pulmonar es un capilar de tipo continuo. Y estos son lo que les comenté como atrios o su músculo liso. Debemos conocer ahora a los alveolos pulmonares, porque ya hemos descrito las otras regiones anteriores. Hemos descrito al conducto alveolar, hemos hablado de los sacos alveolares, que en sí es lo mismo que hablar de alveolos, ¿no? Varios alveolos forman un saco alveolar. Pero al alveolo ya se considera como la unidad estructural y funcional del pulmón. Hablaremos entonces de estos alveolos.
Vamos a dibujar algunos alveolos así en gran tamaño y un poquito de tejido conjuntivo entre ellos con un capilar. Y acá podemos continuar con otro alveolo. En muchas zonas de la preparación de una muestra de pulmón encontramos alveolos incompletos. Pero acá los vamos a hacer completos para poder conocer bien a las células. Ese capilar con sus glóbulos rojos. Primera célula que encontramos en un alveolo pulmonar. Neumocito tipo 1. También puede llamarse célula alveolar tipo 1 también. Esta célula llega a ocupar aproximadamente un 95% de la superficie de un alveolo, casi toda la superficie del alveolo. 95% de superficie. Tiene varios medios de unión de tipo ocluyente. Uniones ocluyentes que tratan de cerrar el espacio para evitar de que pueda ingresar líquido del tejido conectivo del tabique interalveolar al interior del alveolo. Está formando una barrera de sellado. Es una célula plana o escamosa. Como llega a ocupar casi toda la superficie, entonces son células bien planas, bien delgadas, con sus núcleos igual, sus núcleos bien aplanados. Esos son los neumocitos tipo 1 o células alveolares tipo 1. En esos pequeños espacios que están entre los neumocitos tipo 1, encontramos a la siguiente célula, que es el neumocito tipo 2 o alveolar tipo 2 o células septales también se llaman. Neumocito tipo 2, alveolar tipo 2 o septal. Y justamente la septal se encuentra acá en este espacio que hemos dejado, en una zona donde la cantidad de tejido conjuntivo es mayor. Por eso se llama célula septal. Ahí podemos encontrar más cantidad en estas regiones. Pero su porcentaje en cuanto a superficie ocupada es muy reducida. Apenas un 5% de superficie del alveolo está ocupado por estos neumocitos tipo 2. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que producen? Producen un complejo lipoproteico llamado el surfactante. Vamos a hablar un poquito del surfactante. Su composición tiene fosfolípidos, tiene lípidos, colesterol como grasa saturada y algunas proteínas más. La composición en cuanto a los fosfolípidos tiene dos componentes esenciales. Uno es la dipalmitoilfosfatidilcolina y la fosfatidilglicerol. De ahí se adiciona colesterol y se adicionan otras proteínas. Ese surfactante es secretado a la superficie del alveolo. Entonces está también en contacto con los neumocitos tipo 1. Es producido en los llamados cuerpos laminares, en su citoplasma.
cuerpos laminares. ¿Y cuál es la función de ese surfactante? Su función es muy similar a la función de la célula clara. Mientras la célula clara disminuye la tensión superficial y mantiene el bronquiolo abierto para que pueda pasar el aire, el surfactante va a disminuir la tensión superficial del alveolo, manteniéndolo abierto, evitando su colapso. Y es necesario este surfactante para el intercambio de los gases, porque mantiene el alveolo abierto. Y si el alveolo está abierto, entonces los gases se pueden difundir, el oxígeno y el dióxido de carbono. Si no hubiese el surfactante, se podría colapsar ese alveolo y se produciría insuficiencia respiratoria. Y eso es lo que acontece en los bebés prematuros. Resulta que este surfactante se produce en las últimas fases del embarazo, cuando está terminando de desarrollarse nuestros pulmones. Entonces se entiende de que si existe un bebé prematuro, que se tiene un parto prematuro, este recién nacido o va a producir una cantidad insuficiente de surfactante o no lo va a producir, por lo cual se produce un colapso de los alveolos y una insuficiencia respiratoria en ellos. Entonces lo que hacen es administrar surfactante sintético. El surfactante sintético cumple la función del surfactante original, que va a ser de mantener el alveolo abierto, mientras los neumocitos tipo 2 terminan de formarse y produzcan su propio surfactante. Y eso es estimulado por glucocorticoides. Y así terminan de desarrollarse estas células y producen el propio surfactante y no van a necesitar de surfactante sintético. También el neumocito tipo 2 colabora al neumocito tipo 1 en fagocitar y reciclar el surfactante que está en la superficie. Macrófagos alveolares, o llamadas células de polvo. El neumocito tipo 2 entonces puede fagocitar y fagocita su propio surfactante para reciclarlo. Va a fagocitar el surfactante que está en la superficie donde están los neumocitos tipo 1. Pero ahí también el macrófago alveolar va a colaborar, porque también va a poder fagocitar el surfactante que tenemos ahí. Este macrófago alveolar o célula de polvo puede fagocitar o capturar moléculas, microorganismos a este nivel. Esta célula proviene de la médula ósea. Desde ahí llega. Su precursor es el monocito. El monocito, que es el macrófago de la sangre, en la célula, en la médula ósea, se va a formar un nuevo monocito. Y este monocito sabemos que es el precursor de casi todas las células de nuestro sistema fagocitario mononuclear, no de todas, pero sí de la mayoría. Viaja por los vasos sanguíneos y va a llegar a diferentes órganos. Aquí va a llegar a los pulmones, va a llegar hasta los alveolos. De ahí atraviesa la pared de los vasos sanguíneos y se deposita aquí. Y ya no se llama más monocito, ahora se llama macrófago alveolar o célula de polvo. Algo más que comentar sobre este surfactante que hemos estado hablando. Dije que en su composición también tenemos proteínas, no solamente fosfolípidos o componentes lipídicos. Algunas proteínas de parte de la composición del surfactante sirven como opsoninas. Las opsoninas recubren microorganismo y producen atracción de otras células para que destruyan al microorganismo. Eso hacen las proteínas de este surfactante. Realizan la opsonización
de algún microorganismo lo recubre a este nivel de los alvéolos y producen la atracción. Puede ser del propio macrófago alveolar, y ese macrófago alveolar viene donde están esas proteínas y fagocita y termina de destruir al microorganismo. Y aprovechando este gráfico que tenemos acá, vamos a hablar de lo que se conoce como barrera sangre-aire, o conocida también como barrera hematogaseosa. Podemos hacerla acá. Barrera, la llamamos sangre-aire. Esta barrera está constituida por los elementos que van a participar en el intercambio de gases, en la respiración externa, oxígeno y dióxido de carbono. Tiene otros nombres. También se puede llamar como la barrera hematogaseosa, sangre gaseosa de los alvéolos pulmonares. También se puede llamar como barrera alveolo capilar pulmonar, o sangre-aire. ¿Cuáles son los componentes de esta barrera sangre-aire? Aquí tenemos un capilar continuo y acá tenemos un alvéolo pulmonar. Para que se produzca el intercambio de gases, hemos hablado de que es necesario la presencia del surfactante. En el intercambio de gases participan neumocitos tipo 2 o tipo 1, neumocito tipo 1, más el surfactante. El surfactante que es producido por el neumocito tipo 2. Pero la célula en sí, la célula no participa en intercambiar gases, sí su surfactante. Y el neumocito tipo 1, ¿no? Que es bien fino, que servirá para que puedan atravesar los gases, el oxígeno y dióxido de carbono. Después va a participar la lámina basal de ambas estructuras, tanto del alvéolo pulmonar como del capilar pulmonar. Lámina basal, capilar pulmonar y alvéolo pulmonar. Y por último, las células del capilar, endotelio. Endotelio vascular de nuestro capilar continuo. Esos elementos, neumocitos tipo 1, claro, con su surfactante, porque están bañados por su surfactante, también las células endoteliales del capilar y la lámina basal tanto del capilar como del alvéolo pulmonar. Así se produce el intercambio de gases o la respiración externa. Y los gases podrán difundirse y podrán transportarse. En el caso del oxígeno, para el intercambio de gases, ¿no? Tiene que ser oxígeno, dióxido de carbono. El dióxido de carbono tendrá que salir y tendrá que ingresar el oxígeno. Esa es la respiración externa a nivel de alvéolos. Ahí se expulsa el dióxido de carbono y el oxígeno va a ingresar hacia el capilar pulmonar y será transportado por los glóbulos rojos. Y en los glóbulos rojos vamos a utilizar la hemoglobina, esta proteína que entre sus funciones tiene la de intercambiar o de transportar los gases. El oxígeno se va a adherir a la fracción hemo y va a ser transportado hasta algún órgano, a los confines de nuestro organismo. Y en ellos se va a volver a producir intercambio de gases, pero ya como respiración interna. La respiración externa es en pulmón, la interna puede ser en cualquier tejido o órgano. Y cuando se realiza esa respiración interna, el oxígeno va a salir de los glóbulos rojos y ahora va a tener que ingresar hacia el vaso sanguíneo el dióxido de carbono.
Pero el dióxido de carbono tiene más de una forma para poder ser transportado. Puede ser transportado este gas por medio de la hemoglobina, al igual que el oxígeno. Mientras la combinación del oxígeno y la hemoglobina forman lo que se llama oxihemoglobina, el dióxido de carbono más la hemoglobina van a dar como resultado lo que llamamos como carbaminohemoglobina. Esa es una forma para poder transportar el dióxido de carbono. Pero también el dióxido de carbono puede ser transportado como un gas disuelto en el mismo plasma de la sangre, o si no, como bicarbonato. Y es que el dióxido de carbono participa, ¿no?, en la formación de bicarbonato. Recordamos la enzima anhidrasa carbónica, que se encuentra en varias células, en células parietales, glóbulos rojos, en células óseas, entre otras células. La anhidrasa carbónica va a utilizar el dióxido de carbono y el agua y va a formar ácido carbónico. Y es este ácido carbónico el que se va a disociar en hidrógeno y en dióxido o en bicarbonato, ¿no? Hidrógeno y bicarbonato. Pero en la formación de estos dos participa el dióxido de carbono. Entonces tiene más formas para ser transportado el dióxido de carbono que el oxígeno. Con eso hemos terminado la porción respiratoria. Esto del intercambio de los gases debe quedar claro que comienza ya aquí, desde ciertas zonas del bronquiolo respiratorio. Y hablar de los sacos alveolares es hablar de los mismos alveolos, al igual que hablar de conductos alveolares es hablar de los alveolos pulmonares. Y más antes solamente se filtra, se humedece y se calienta porque se va solo conduciendo el aire. Hemos terminado la porción respiratoria y hemos terminado todo el capítulo. Hemos hecho el resumen del capítulo de sistema respiratorio. Y nos vamos a volver a encontrar ya en una siguiente sesión con sistema digestivo. Se despide de ustedes el doctor Moya. Que tengan buenas tardes.